Ya tenemos a la vuelta de la esquina la final de la Europa League y por supuesto vamos a hablar en este vídeo de Sevilla. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, obviamente, como no, de esa final de la Europa League. Una Europa League que enfrenta dos equipos importantísimos dentro del panorama europeo. Creo que han crecido mucho ambos en esta temporada. Además, creo que si bien es cierto que la Roma ya viene de ganar un título europeo como la Conference League de la mano de José Mourinho, creo que sí que está subiendo escalones en cuanto a competitividad, en cuanto a construcción de proyecto, en cuanto a estabilidad de un equipo que realmente está dando mucho que hablar en Italia, más allá de que no hayan podido competir por cosas un poquito más ambiciosas. En el caso del Sevilla, realmente su temporada no empezó bien. La sensación es que el Sevilla era un equipo completamente inestable en la Liga Nacional y la llegada de Mendilibar ha cambiado todo eso. Ha roto de un plumazo todas las sensaciones que se podían haber creado en torno al Sevilla a principio de temporada, y lo cierto es que José Luis Mendilibar, con ese estilo, con esa intensidad, con esa vehemencia a la hora de trasladar a los jugadores las necesidades y los objetivos del Sevilla, lo cierto es que ha convertido al equipo en algo completamente distinto, en alguien a quien temer. Con 6 títulos de Europa League en sus vitrinas, desde luego la nueva personalidad y sobre todo la nueva imagen de este Sevilla a final de temporada, que incluso ha podido competir con entrar en Europa League dentro de la Liga Española. Lo cierto es que la Roma tiene que tener mucho cuidado. Dentro de la jerarquía de los títulos europeos, desde luego esos 6 títulos hablan del que más tiene en esta nueva competición de la UEFA, en esta Europa League, que ya lleva muchos años entre nosotros, pero que por supuesto tiene menos recorrido que la Champions, y dentro de lo que es esa jerarquía, desde luego, hay que tenerles muy en cuenta. Es una competición en la que siempre se han sentido cómodos, incluso dentro de esta temporada ha sido algo magnífico ver cómo semana a semana se convertían en alguien completamente distinto para dejar por el camino a grandes rivales como la Juventus o como el Manchester United, y lo cierto es que el Sevilla merece estar en esta final y merece que hablemos de ella como un equipo realmente interesante para poder opositar al título. Por supuesto tenemos que hacer lo mismo con la Roma, por supuesto tenemos que hacer lo mismo con el trabajo que lleva haciendo José Mourinho. Sabemos de la facilidad, entre comillas, que tiene Mourinho para ser competitivo, para demostrar que todo lo que hacen es merecido y sobre todo para construir un equipo ganador a partir de piezas que pueden generar ciertas dudas o discrepancias. Es interesante que vayamos hablando un poquito de esto. Es interesante que vayamos comentando ya algunas de las cuestiones que a mí me parecen interesantes dentro del marco de este partido. El primero creo que es precisamente enfrentar a estos dos entrenadores, ¿no? Yo creo que Mendy y Mourinho son dos piezas fundamentales a la hora de hablar de la llegada de ambos equipos a estas alturas, ¿no? Yo creo que hablar del Sevilla de Mendy o hablar de la Roma de Mourinho es hablar de dos equipos que han luchado hasta el final para llegar a una final europea. Es cierto, como digo, ¿no? Esa Conference League lograda por la Roma el año pasado le da misticismo precisamente a que haya llegado a una final justo un año después de inaugurar el casillero precisamente con la Conference League, después de conseguir dentro de lo que es esta competición conseguir tener un título europeo dentro de las arcas de la Roma después de mucho tiempo, hacerles competir recuperando algunas de las piezas, yo creo, más interesantes de los últimos tiempos. Yo creo que la recuperación, por ejemplo, de Dybala es importantísima. Parece que no va a llegar a la final, pero creo que es uno de los hombres fuertes a la hora de hablar del rendimiento de la Roma este año. Y me da la sensación de que la mano de Mourinho tiene mucho que ver. Creo que se ha sentido cómodo en un equipo después de bastante tiempo. Creo que se ha sentido valorado, se ha sentido querido por la afición, se ha sentido entendido por la plantilla, y yo creo que eso tiene un peso fundamental. En el caso del Sevilla, bueno, ya lo he dicho prácticamente todo. Creo que Mendilibar tiene una responsabilidad increíble dentro de la recuperación del Sevilla
en estos últimos tiempos. Creo que su final de temporada está demostrando que estamos ante uno de los grandes técnicos, aunque muchas veces se haya desconfiado un poco de sus posibilidades dentro de un equipo grande como es el Sevilla. Es verdad que él ha estado en otras plazas en las que ha demostrado una competitividad extrema para salvar equipos, para sacarlos de segunda división, para competir incluso por estar en zonas altas, pero nunca ha tenido un banquillo tan grande o tan importante como es el de este Sevilla, que confió en él precisamente para salvarlos y casi los mete en Europa League. Es absolutamente demencial lo que ha conseguido este técnico vasco en el banquillo sevillista. Sí que me llama la atención sobre todo lo que ha conseguido sacar de jugadores que hace 10-15 partidos estaban bastante hundidos, y la sensación es que este Sevilla es un Sevilla completamente distinto al que vimos a principio de temporada. Es un equipo intenso, que presiona, que sabe dónde está el objetivo, que sabe priorizar cuáles son los movimientos que les benefician y que les acercan a la victoria. Creo que todo eso es importantísimo y creo que todo eso se evidencia dentro de lo que está consiguiendo el Sevilla esta temporada, y sobre todo con esta final europea en la que pueden conseguir su 7º título de Europa League. Vamos a hablar un poquito del palmarés de estos dos equipos. Obviamente estamos ante dos equipos históricos. El Sevilla consiguió una Liga, 5 Copas del Rey, 6 Europa Leagues, lo llevamos diciendo ya un rato, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. La Roma, 3 títulos de Serie A, 9 Copas Italia, una Conference League, precisamente con Mourinho, una Copa de Ferias, un título importantísimo del que ya hablaremos, de las grandes competiciones que ya no existen. Pero vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de la Copa de Ferias, de la Copa Mitropa. Hay muchos títulos que me parecen interesantes, la Copa Latina, 2 Supercopas de Italia. Estamos hablando de un equipo histórico en cada lado del campo. Y vamos a empezar a hablar de este Sevilla, de un Sevilla que puede presentar varios dibujos tácticos. Yo apuesto, obviamente, por el 4-2-3-1, que es el que nos lleva mostrando Mendilibar en todo este tiempo. Un 4-2-3-1 en el que se sienten cómodos, en el que tienen una seguridad defensiva, yo creo que bastante importante. Ese doble pivote normalmente formado por Fernando y por Rakitic, creo que les ha dado mucha seguridad, y a la vez creo que permite que Rakitic pueda subir un poquito más, pueda escalar un poco y ponerse incluso a la altura del interior ofensivo, del mediapunta. Puede ser ese jugador que tenga segunda jugada, que en ese disparo desde fuera del área pueda ser importante, con un Fernando que muchas veces ejerce incluso de único pivote. Creo que la estabilidad y la estructura que utiliza Mendilibar normalmente encaja muy bien con ese 4-2-3-1, y sobre todo está recuperando la figura del 9 puro, ya sea en Nesiri o ya sea Rafa Mir. Creo que dentro de las posibilidades que tiene el Sevilla, la mejor opción sin duda es el marroquí, pero tiene diversas opciones como para presentar un equipo muy competitivo, que ha recuperado de nuevo, ojo, y esto sí que es importante, la figura de un extremo un poquito más natural, como puede ser Lucas Ocampos, como puede ser Bryan Gil. Creo que son dos jugadores que han conseguido mejorar mucho, ¿no?, con respecto al pasado. Hay otras opciones, el 3-4-2-1, que puede ser uno de los elementos, o el 4-3-3, que a mí me parece un poquito más lejano en cuanto a las posibilidades de verlo en esta final europea. Os presento un poco el 11 que creo que puede alinear. Hay que recordar que Acuña está sancionado, no va a poder jugar esta final. Es una pena porque me parece uno de los jugadores clave en esta recuperación. Creo que es uno de los grandes nombres del Sevilla de Mendilibar, grandes nombres del Sevilla en general, porque creo que es de los pocos que mantenían un poquito el nivel competitivo incluso en los peores tiempos. Creo que estará Bono en la portería, línea de 4 con Telles, Gudel, Badé y Navas. Doble pivote el comentado. Veremos si llega Fernando, que Fernando parecía estar tocado. Rakitic, Fernando. Por delante Bryan Gil, Oliver Torres y Lucas Ocampos. Ojo también con la recuperación de Oliver Torres, que me parece que es un futbolista que ha recuperado un poco la confianza, ya no solo de los entrenadores, sino también de la grada, que es un futbolista que yo creo que tiene mucha calidad y que puede ser importante para este Sevilla. Y obviamente en Nesiri, que bueno, esta segunda vuelta se ha convertido en un goleador al que hay que tener en cuenta desde muchos ámbitos, no solo desde el plano del Sevilla. Creo que se está convirtiendo en un goleador a tener en cuenta, con números que nos obligan a mirar más allá incluso de España. Vamos a ver un poquito también algunos de los jugadores que han sido importantes a lo largo de esta temporada. Estos son números logrados por el Sevilla
en Europa League. Me parece interesante verlo porque vemos que están representados algunos de las estadísticas dentro de lo que son algunas de las figuras importantes dentro del partido, ¿no? Lo que vemos en goles, lo que vemos en duelos aéreos ganados, que a mí me gusta mucho mirar ese tipo de cosas, sobre todo porque contra la Roma quizá no lo vayan a necesitar tanto, pero sí que han sido uno de los puntos fuertes que hemos visto precisamente también con el cambio de Mendilibar. En Nesiri, Badé, Fernando, son jugadores que han ganado muchos duelos aéreos, que han crecido mucho en ese sentido, que ya no son tan débiles a nivel defensivo. Las asistencias de Rakitic, Ocampos o Lamela son jugadores que han ido cogiendo cada vez más peso. Sí me parece interesante ver que Rakitic y Acuña son dos de los jugadores que más partidos han jugado, son los que más partidos de Europa League han disputado, son dos jugadores esenciales para el Sevilla. Veremos si llega Fernando, porque me parece una pareja de baile importantísima para Rakitic, y creo que lo de Acuña es una baja realmente dura, realmente dura. Me parece interesante también lo que os muestro abajo, ¿no? Normalmente los goles que han conseguido son 30 en juego abierto. Sí consigue goles este Sevilla a través del juego abierto, sí consigue goles a través de jugadas ofensivas trabajadas y reposadas, pero también hay que tener en cuenta el balón parado. 10 goles, casi 10 goles, 9 goles conseguidos a través de jugadas a balón parado, lo cual puede ser interesante sabiendo que esta Roma quizá no es tan estable en ese sentido. Vamos a ver después también las estadísticas de la Roma. Creo que es un equipo que puede sufrir bastante con este Sevilla, incluso con la baja de Acuña, incluso con las dudas con Fernando. Creo que el Sevilla es un equipo que puede hacer daño a esta Roma. Vamos a ver un poco los resultados que han tenido en Europa League. Sabemos que no ha jugado tantos partidos como la Roma, porque el Sevilla sí disputó Champions League. Sabemos que llega precisamente después de ser eliminado en Champions. Una eliminación, para qué ocultarlo, muy, muy dolorosa. Hay que decir que la parte derecha del juego del Sevilla es su zona preferida de ataque. Un 40% de todos sus ataques se juegan por la banda derecha. También son estadísticas propias de Europa League, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Muy poquito por el centro. Esto es interesante porque normalmente la salida de ataque siempre es por una de las dos bandas, muy cercana también a esa parte izquierda. Es verdad que normalmente tiene un peso mayor quizá esa banda derecha, con Lucas Ocampos, que es un jugador que yo creo que ha funcionado muy bien en este Sevilla, que quizá ha tenido un bajón, ha tenido un valle importante, pero que vuelve a estar muy arriba y que vuelve a ser esencial precisamente en la competición que nos ocupa. Y yo creo que también hay que tener en cuenta esa zona de acción del Sevilla. Ha recuperado un poco ese mediocampo, ha recuperado un poco la posibilidad de jugar con cierta calma dentro del mediocampo, de tener el balón y que no le pese, y eso yo creo que es algo importante, y que juegan más en campo contrario, en zona de ataque, en ese tercio de ataque, que en el tercio defensivo, lo que indica que ha abandonado un poco esa tendencia al bloque bajo que muchas veces pues le hacía mucho daño. Hay que decir que, bueno, yo recuperaría estas tres figuras para hablar un poco del rendimiento del Sevilla. Creo que Nesiri es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Sevilla esta temporada, uno de los jugadores más importantes probablemente de la temporada a todos los niveles, porque la recuperación en esta segunda mitad seguramente sea uno de los jugadores más importantes de Europa, en cuanto a números, en cuanto a contribución ofensiva, en cuanto a rendimiento y definición. Creo que es un jugador increíble en esta segunda vuelta. Después del Mundial, en Nesiri ha sido otro futbolista. Obviamente Ocampos, lo llevo diciendo ya un rato, creo que es un futbolista que, a pesar de haber tenido un valle de rendimiento, está convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de este Sevilla de nuevo. Creo que es un futbolista que además los finales de temporada les hacen mejores que los comienzos, y eso es algo que muchas veces al Sevilla o a los equipos que compiten bien en Europa les puede venir muy bien. Un jugador de estas características, además subido al éxito y subido a la efectividad. Y obviamente quería hablar de Gudelj, porque me parece que es un futbolista que ha pasado del mediocampo a la defensa, de la defensa al mediocampo, que ha bailado un poco a principio de temporada. Ni él, yo creo, que tenía claro dónde iba a ser útil en este Sevilla, y que se ha sentado en la defensa
como una pieza fundamental al lado de Badé. Creo que es un jugador al que hay que tener muy en cuenta, que te hace ganar muchos balones, que te defiende con muchísima seguridad, que ha hecho ganar seguridad incluso al propio Bono, que no estaba en su mejor temporada en este Sevilla, y por supuesto creo que es un futbolista a tener en cuenta y del que había que hablar. Y bueno, vamos allá con el rival, vamos allá con la Roma. José Mourinho ha convertido esta Roma en un equipo mucho más competitivo. No tengo ninguna duda de que su mano realmente es importantísima. Creo que esta Roma le debe mucho a Mourinho. Creo que esta plantilla tenía cosas interesantes, pero que ha sido Mourinho el que realmente ha desatado un poco la tormenta. Creo que ha hecho muy bien algunas cosas, como puede ser, por ejemplo, la recuperación de Matic como uno de los futbolistas esenciales dentro de la línea del mediocampo, la llegada de jugadores como Bobé, que me parece que es un futbolista interesantísimo para el futuro de la Roma, el confiar ciegamente en Tammy Abraham, que es un futbolista que había perdido un poquito el norte en ese sentido, la utilización inteligentísima de jugadores como Pellegrini. Creo que hay muchos matices dentro de esta Roma y que obviamente la plaga de bajas que parecía abordarle de cara a esta final puede ser importantísima. Vamos a ir hablando de ello. Estas son un poco las disposiciones tácticas que ha utilizado Mourinho en esta temporada. Un 3-4-2-1, el 3-4-1-2, el 3-5-2. Es verdad que el 3-5-2 con ese matiz de los dos jugadores ofensivos, porque normalmente uno de ellos era Dybala, jugaba un poquito por detrás del delantero, como él acostumbra. La recuperación de Dybala a mí me parece esencial para hablar del éxito de Mourinho en esta Roma. Hay que decir que más o menos está claro cuál va a ser el 11 que puede alinear Mourinho, o el 11 que alinearía Mourinho si tuviera todas las piezas disponibles, pero tiene muchas bajas, tiene bastantes dudas con algunos jugadores. El propio Rui Patricio en portería es duda. No sé si se ha recuperado del todo, si hay un mínimo resquicio de que no pueda ser titular. Yo creo que si está mínimamente bien, va a ser titular indiscutible, porque es un portero con mucha seguridad, un portero que yo creo que llega a la Roma precisamente también para darle un punto a mayores de seguridad defensiva a los romanistas. Dentro de la línea defensiva estarían tres piezas como Mancini, Cristante e Ibáñez. Yo creo que son las piezas que mejor puede alinear Mourinho y que han sido yo creo que su red de seguridad durante toda la temporada. La pieza de Matic, que también es duda para este partido, una pieza para mí muy muy importante dentro de los planes de esta Roma. Que Matic fuera baja realmente sería preocupante para la Roma. Es un pivote importante para darle vuelo precisamente a Pellegrini y a Bobé. Pellegrini también tocado, parece que se ha recuperado ya para esta final. En las bandas Celik y Spinazzola. Ya hemos hablado de esa pieza de Bobé, que a mí me parece que es un jugador magnífico y que puede crecer muchísimo en esta Roma. Y arriba, a la falta de Dybala, que parece que es baja, yo le sumo a Belotti, que creo que es el que acompañará a Tammy Abraham. Dentro de lo que es este 11, dentro de lo que son las dudas, Spinazzola, Matic, el propio Pellegrini, Rui Patricio, yo creo que realmente hay muchas cosas que tendremos que ver una vez que se dé el 11 definitivo, ¿no? Es quizá el 11 más difícil de hacer precisamente por esas dudas. A Dybala, por ejemplo, le he quitado porque me parece muy difícil que llegue. El propio Mourinho lo ha dicho en rueda de prensa, pero conocemos lo que hacen los entrenadores con este tipo de cosas. Así que yo creo que tampoco nos podemos fiar al 100% de lo que puede ser esto. Importante ver un poquito lo que es esta Roma, lo que puede conseguir a través también del balón parado. Un equipo que ha conseguido 13 goles en Europa League a través de jugadas de estrategia. Creo que eso es definitivo para un Sevilla que muchas veces no ha mostrado tanta seguridad en este tipo de jugadas a nivel defensivo. Creo que es importante sobre todo la presencia de Badé, de Gudel, de jugadores como Fernando, que son tácticamente excelentes, y creo que en ese sentido creo que el Sevilla tiene que tener mucho cuidado con este tipo de jugadas, porque cuando se les cierra un poquito las posibilidades de jugar en juego abierto, la Roma sí que tiene ese arma preparado para intentar ser contundente en jugadas de estrategia. Hay que decir que la Roma sí ha jugado desde el inicio
esta competición, la Europa League. Pellegrini ha sido el jugador más utilizado junto a Cristante, junto a Mancini y junto a Rui Patricio. Es verdad que Cristante ha sido no titular en uno de los partidos, pero yo diría que la pieza más esencial de esta Roma, sin duda alguna, ha sido Pellegrini. Creo que la recuperación de este futbolista a nivel de peso dentro del equipo es fundamental para entender un poco la mano de Mourinho. Y yo creo que es un jugador al que tienen que vigilar muchísimo el Sevilla. Dentro de lo que ha sido su recorrido, dentro de lo que han sido las posibles dudas que incluso ha mostrado este equipo en Europa League, creo que la Roma ha sido un equipo muy contundente, un equipo que realmente ha sabido cuándo tenía que acelerar y cuándo no. Esa caída precisamente contra el Feyenoord en el partido en Rotterdam creo que demuestra un poco lo que estoy diciendo. Se ha hecho fuerte en casa, se ha hecho fuerte en estadios en los que quizá podía haber más dudas, pero me da la sensación de que esta Roma ha sabido recuperarse y ha sabido competir justo cuando se esperaba. Es importante esto que voy a comentar porque antes hemos hablado precisamente de la importancia de las bandas a la hora de atacar. Creo que la Roma también es un equipo que utiliza bastante las bandas, no las utiliza de la misma manera, centra bastante los esfuerzos y a pesar de tener un jugador tan rematador como es Tammy Abraham, no le da tanta disposición a esas bandas, a esos jugadores de bandas. Selic es un jugador que mete muy muy buenos centros, Spinazzola llega muchísimo a línea de fondo, es un futbolista muy muy profundo, pero mi sensación es que el verdadero peligro de esta Roma es que sabe tener el balón y no ponerse demasiado nervioso. Fijaos en ese 46% de estancia en medio campo. Sí que es un equipo que sin estar en bloque bajo no sufre demasiado cuando le das la pelota y cuando tiene que mantenerla. Sabe construir y una de las piezas fundamentales para esto obviamente es Matic, obviamente también Pellegrini. Creo que son jugadores que han ayudado mucho a que esta Roma crezca en el sentido explícito del juego y de la táctica. Creo que en ese sentido hay muchos futbolistas que tienen responsabilidad. Para mí, Matic y Pellegrini son los que más peso tienen dentro de esa situación. Dicho esto, hay que alabar, por supuesto, la temporada de Tammy Abraham, un futbolista con el que hay que tener muchísimo cuidado, un jugador que precisamente podíamos ver que es uno de los jugadores más importantes del equipo, pero que menos contribución ofensiva han tenido en Europa League. Aquí tenéis el número de goles que han conseguido los jugadores dentro del equipo: Dybala 4, Belotti 3, Pellegrini 4, El Shaarawy 2, Zaniolo 1. Se espera a Tammy Abraham, es un jugador importante dentro de los planes de la Roma, importante en la consecución de los objetivos a nivel nacional, pero no tan importante en Europa League. Por lo tanto, hay que esperar que Tammy Abraham pueda tener su minuto de gloria en Europa League, en la que yo creo que la Roma va a seguir disputando sus objetivos y sobre todo intentar conseguir otra final europea, otro título europeo solo un año después. Dentro de lo que es Pellegrini, dentro de lo que ha significado dentro de este equipo, realmente creo que es la figura creativa más importante dentro de este equipo, más allá de Dybala. Creo que Pellegrini es un futbolista que le hace mucha falta a la Roma y que le hace mucha falta a Mourinho para intentar tener un punto técnico, un punto creativo, un punto que se salga un poquito de la norma para intentar generar juego interior. Creo que la presencia precisamente en medio campo, entre líneas, como zona de pausa para que Matic pueda soltar el balón con cierta seguridad o que la jugada acelere, desde luego es Pellegrini. La ausencia de Pellegrini en esta final, desde luego, yo creo que cambia mucho las cosas. Y bueno, aquí tenemos a Bové, que es otro de los futbolistas de los que ya os he hablado. Creo que es un futbolista interesantísimo, creo que es un futbolista que puede crecer mucho en esta Roma. Hay que decir que tiene 21 años, que se tiene que esperar mucho de él, que se tiene que esperar también mucho de cómo pueda ir cogiendo galones dentro de esta Roma. Era un futbolista que prácticamente estaba fuera cuando Mourinho lo rescata para el primer equipo. Es verdad que es un jugador que tiene incontables habilidades, pero que quizá no había podido mostrarlas realmente en un tejido competitivo como es el de la primera división italiana. Creo que dentro de lo que puede hacer esta Roma, mucho pasa por Bové y por el descubrimiento de jugadores como él, y creo que se tiene que promulgar que dentro de esto, dentro de esta decisión, ha tenido una mano importantísima José Mourinho, que me parece que es importante destacarlo. Y bueno,
ya solo nos queda disfrutar de una final que me parece que puede ser emocionante, que puede ser interesantísima desde las dos partes. Creo que son dos equipos que nos va a gustar ver, a los que no tengamos mucho que destacar de un equipo de otro en cuanto a afinidades, en cuanto a sensibilidad. Me parece que vamos a disfrutar del partido dentro de los parámetros de que sean dos equipos que realmente han tenido etapas muy difíciles, pero que han conseguido sobreponerse, y sobre todo que son dos equipos que llegan en un momento de la temporada muy, muy competitivo. En ausencia de jugadores importantes, como le pasa a la Roma, como le pasa al Sevilla con Acuña, sí que me parece que más allá de eso, más allá de esas posibles bajas, creo que es el choque entre dos equipos en un rendimiento espectacular, sobre todo precisamente en esta competición en la Europa League, en la que han llegado a la final y en la que merecen estar ambos. Así que ya solo nos queda disfrutar del partido, disfrutar de una final europea, disfrutar de dos equipos en alza, de dos entrenadores interesantísimos cada uno en su banquillo, Mendilibar y Mourinho, de jugadores esenciales en ambos equipos como son Sevilla y Roma. Espero que los que seáis de Sevilla podáis disfrutar de otra final europea en una temporada que ha sido francamente difícil, en la que vais a jugaros 7 Europa Leagues. Eso es una barbaridad. El séptimo título de Europa League tiene que hacer una ilusión tremenda. Y bueno, por parte de la Roma, un siguiente título europeo, también con Mourinho, también con una Roma que realmente merece muchísimo estar en esta final y que merecería el título como el que más. Así que importante disfrutar de este partido que se va a jugar precisamente en una sede preciosa como es la de Budapest, y creo que es importante que sigamos disfrutando del fútbol y sigamos hablando de estas finales europeas ya en el final de temporada. Ya hay ganas de que termine un poquito la temporada regular, coger fuerzas, tener un poquito de mercado y empezar una nueva temporada, pero nos queda lo mejor, nos quedan estas finales europeas de las que vamos a tener vídeo, por supuesto, aquí en el canal. Os pido que os suscribáis si no lo habéis hecho, que deis like al vídeo porque me ayudáis a posicionar mejor el canal y a que esta comunidad sea cada vez más grande, y por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.